Buenas tardes, soy Cecilia Ivanchevich, presidenta de la Fundación Luis Felipe Noé. Nuestra misión como fundación es garantizar la difusión y preservación del acervo de Luis Felipe Noé, a través de proyectos de investigación, editoriales y educativos. Para ello contamos con 3 áreas transversales: por un lado, investigación y archivo, cuya responsable es quien les habla; por otro lado, educación y transformación social, que a cargo de Natalia Revale; y por último, y lo que nos convoca hoy en día, es el área editorial y comunicación a cargo de Lorena Alfonso. Por eso en equipo, junto a Luis Felipe Noé y su familia, Paula, Gaspar, Eloís y Teresita, es un orgullo poder estar trabajando junto a este equipo de profesionales y avanzando en el armado de proyectos, digamos, que nos permitan hoy estar presentando nuestro primer lanzamiento editorial. Códice Recontrapoder sobre Cajón Desastre, que es un libro escrito por Noé en el año 1974, y que realmente ha pasado como un poco desapercibido, y por eso ha sido realmente un rescate poder reeditar este libro después de tantos años. Esto forma parte de un plan de acción que estamos realizando justamente para poder poner, digamos, en órbita este tipo de documentos como justamente Recontrapoder, y que han marcado, digamos, toda una época de Noé que se ha, digamos, como marcado, signado como el abandono de la pintura. Sin embargo, este tipo de documentos nos muestran que ese abandono no existió, digamos, en los términos noeísticos. Y bueno, entonces resulta realmente muy importante para nosotros poder estar lanzando este libro, y para ello contamos, por suerte, con, bueno, la escritura del prólogo está a cargo de Rafael Cipollini, y el cuidado del diseño estuvo realizado por Andrea Lamas. La impresión del libro se hizo en los talleres de Aquean, y la impresión de este libro se hizo gracias a una beca directorio del Fondo Nacional de las Artes, y por eso quiero agradecer especialmente a Diana Sayek, quien ahora le comparto la palabra. Gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Andrés. Y a todos los que nos estarán acompañando en esta hermosa tarde. La verdad que te escuchaba y pensaba que qué gratificante poder acompañarlos, poder acompañar la reedición de un libro en esta época tan difícil, tan difícil, y de un autor que nunca deja de deslumbrarnos, tanto desde la pluma como desde el color. En medio de un periodo caracterizado por la incertidumbre, una incertidumbre que vivimos todos, compartimos esta felicidad de transformar un deseo en algo concreto. Y hago alusión a la palabra felicidad porque se contrapone con la incertidumbre y con las dudas que nos rodean en estos días a todos con nuestros proyectos y nuestros sueños. Se trata de un libro que estaba agotado, y es probable que Yuyo estuviera agotado de intentar reeditarlo. En esto se dio un concurso de circunstancias que hizo que esto fuera posible. En medio de un año donde nadie se animaba a nada, me refiero al año pasado, donde la pandemia nos invadía y nos sacudía y nos dejaba inmóviles, Noé transformó el encierro en apertura. Inauguró 3 exposiciones conjuntas llamadas Ménage à Trois, las 3 con obras nuevas y en 3 galerías diferentes. Ese triple desafío se desarrolló en 3 galerías de un modo simultáneo. Rubers, su galería de toda la vida, a cargo de Mariana Pogarché, hija del querido Natalio, con quien en su momento supimos crear juntos y junto a muchos otros, nada menos que Arteba, la Galería de Arte Contemporáneo de Gachi Prieto y la Galería de Clara Martínez, hija también del gran galerista Jacques Martínez, que acaba de reconstruir y cuya obra arquitectónica realmente merece la pena conocerse. Justamente en esta última, en la Galería de Clara,
ella había incluido dentro de la curaduría partes de este libro. Yo fui testigo en ese momento del deseo de Yuyo de que ese libro se reeditara. Hablábamos todo el tiempo del libro, estábamos al sol como en una tarde como hoy, y fue así como lo planteé en el directorio, y con el pleno apoyo del directorio se decidió acompañar este proyecto. Quisiera dirigir ahora unas pocas palabras a mi querido Yuyo. Yuyo, quiero agregar a las cualidades que como artista tenés y todo lo que nos has representado en la Bienal de Venecia y en tantos lados a través de los años. A eso agrego tu característica personal en cuanto a la generosidad y a tu compromiso social sin límites. Un compromiso social, doy fe, que se lo ha transmitido a sus hijos, quienes han heredado esa sensibilidad con la que Yuyo encara todos los proyectos. Por eso me permito decir una sola cosa: a este gran maestro, gracias, porque siempre estás donde hay que estar, y por todo lo que le has dado a la cultura argentina. Si el Fondo Nacional de las Artes es un reservorio de cultura en todas las disciplinas, Luis Felipe Noé lo es en el campo del arte. Por eso es un orgullo, junto con todos los integrantes del directorio, colaborar en algo tan aspiracional como es la reedición de Recontrapoder, a la que le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, Diana, y me gustaría ahora que también nos dijeran unas palabras tanto Andrés Duprat como Julio Crivelli, que son nuestros anfitriones hoy en día para poder presentar este libro, que bueno, ahora después los vamos a poner en diálogo con Luis Felipe Noé y con Rafael Cipollini, que nos van a contar bien de qué se trata. Andrés. Bueno, Julio, Hola, vas a tener... ya está, no estoy. Bueno, yo también, tal cual como dijo Diana, celebro y hablo por todo el Museo Nacional de Bellas Artes la reedición de este libro. También celebro esta nueva acción de la Fundación Noé, que es muy activa y a la cual nosotros también estamos apoyando y dispuestos a apoyar en proyectos futuros. Es cierto, como dijo Cecilia, que quizás Recontrapoder pasó un poco desapercibido hace 50 años, entonces eso lo hace más importante presentarlo y confirmar la vigencia y la potencia de ese escrito, de esa especie de novela tan extraña de Yuyo Noé. Rafael Cipollini en el prólogo del libro dice algo que a mí me gustó mucho, que dice que Recontrapoder puede entenderse como una pintura hecha con palabras. Y eso toma más sentido todavía si pensamos que Recontrapoder fue escrita al final de ese lapso de casi 10 años en el que Yuyo supuestamente, ahora hay que decir así, supuestamente, dejó de pintar. Y que retomó en el 75 y el libro fue editado en el 74. Entonces, Recontrapoder funciona también como una especie de prólogo de su regreso a la pintura, si es que ocurrió eso alguna vez de una manera tan cabal. Yo admiro a Yuyo, él lo sabe por suerte desde hace muchos años, lo admiro como artista, pero también lo admiro como escritor, como ensayista, como polemista, como intelectual y como amigo. Creo que es una personalidad extraordinaria y me da mucha felicidad haber tenido la posibilidad de tratarlo, sobre todo en el último tiempo a partir de una gran muestra que hicimos en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se denominó en una antológica, curada por una persona que no me acuerdo, es Cecilia Ivanchevich, que se llamó Mirada Prospectiva. ¿Para qué tengo acá? Para los distraídos, bueno, tengo la ventana adelante. En esa muestra, digamos, también daba vueltas sobre uno de los temas importantes de Yuyo, que es el caos, ¿no? La teoría del caos. Y en el contexto de esa muestra formidable,
presentamos un texto inédito en el museo, lo editamos también, que se llamó El caos que constituimos, que es este libro, que también, bueno, como lo indica el título, El caos que constituimos habla del caos. Es muy gracioso que la dedicatoria del libro dice: al caos, mi compañero de siempre. Y en el prólogo de ese libro, de ese ensayo, yo escribí, les voy a leer solo un fragmento, algo que tiene mucho que ver con su producción, digamos, escrita. Decía: obra teórica y obra visual son, en Luis Felipe Noé, indivisibles y complementarias, ya que Noé pertenece a la rara especie de artistas que integran su obra plástica con una profunda reflexión no solo sobre su oficio, sino también sobre la trama cultural y política en la que se despliega. Y me refiero no solo a Recontrapoder, como le decimos para hacerlo más corto a esta nueva reedición, sino a otros libros memorables de Yuyo, como La Antiestética del 65, o el catálogo que él escribió en el 75, cuando, en su regreso a la pintura, en la Galería Carmen Wob, que tenía un texto que se llamaba ¿Por qué pinté lo que pinté? No pinté lo que no pinté y pinto ahora lo que pinto, que me parece muy genial. Hasta libros recientes como No Escritos, sobre eso que se llama arte, que fue editado hace pocos años, no sé, yo creo que es del 2007-2008. La novela Recontrapoder también nos habla del caos, y nos habla del caos de una manera doble, nos habla del caos tanto en su forma como en su contenido. Es muy recomendable leerla, a mí me dio vuelta bastante la cabeza. Se dice que los creadores crean para poder escapar de sus fantasmas o exorcizar sus obsesiones. Yo quiero decirle gracias a Yuyo por compartirlas con todos nosotros a través de tu magnífica obra. Haces realmente que nuestra vida resulte más rica y más interesante. Así que gracias a todos. Gracias, Andrés. Julio. Bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Cecilia. Yo, como anfitrión de alguna manera de este Zoom, porque no es una reunión, me hubiera gustado más que hubiera sido una reunión real, la verdad que me llena de orgullo participar de algún modo, que la asociación, que la institución nuestra participe de algún modo en la nueva presentación de este libro, ¿no? La verdad es que lo que dijo Andrés sobre el caos, sí, es una obsesión de Noé, es una obsesión de los filósofos griegos también, que se pasaron la vida hablando del caos, aunque todos nosotros hablamos del cosmos y del universo, del cual no tenemos absolutamente ninguna constancia. Cuando leemos a todos los físicos nos damos cuenta de que en realidad el cosmos, el universo, es algo que nosotros queremos, pero vivimos en el caos y en lo diverso, que es lo contrario del universo. No hay una sola ley ni la hemos descubierto, la realidad es que no existe. Y sobre esto llama la atención Noé permanentemente con su pintura desde hace muchísimo tiempo, y este libro yo encontré bueno, algunos significados curiosos, ¿no? El cajón desastre es lo que está fuera de los astros. Los antiguos y los griegos pensaban que lo astral era lo regular, lo ordenado, lo cosmético, ¿no es cierto?, lo universal. Y el desastre digamos, era lo que estaba fuera de la regulación de los astros, o sea, el caos. O sea que esto está en un cajón desastrado, en un cajón lejano del orden, lejano del cosmos. Y el recontrapoder es fantástico porque es el hombre que intenta ser Dios todo el tiempo. Queremos ser inmortales, queremos controlar la naturaleza, queremos todo. Queremos justamente el cosmos, que lo hemos inventado pero todavía no existe, o no lo hemos descubierto, mejor dicho, y lo queremos imponer de cualquier modo. La realidad es que el libro es una reflexión formidable, anticipatoria de toda la pintura de él,
y al mismo tiempo una expresión literaria de toda esa pintura, que su obsesión por el caos, repito, como la de los griegos, no es el único obsesionado por el caos. Aristóteles en la física, desesperado cuando hace la teoría de las causas y los efectos, llega un momento que dice, bueno, pero tiene que haber un primer motor inmóvil. Bueno, un primer motor inmóvil es un caos. Es una contradicción en los términos. Así que Yuyo no es el único, pero creo que realmente la obra es muy, muy importante. Y me da muchísima alegría que el fondo la haya reeditado, que la Fundación haya trabajado en esta revisión. Contar con Andrés, que seguramente ha participado en todo esto y apoyado en todo esto. Y bueno, yo también le tengo muchísimo aprecio a Yuyo, muchísima admiración, y me alegro, igual que todos ustedes. Y bueno, muchas gracias al fondo que puso la plata, que esto es importante en la vida. Gracias, Julio. Y bueno, la verdad que, como bien marcaron recién, el libro permite, digamos, infinitas miradas y nos acerca siempre a distintos aspectos del propio Noé. Así que bueno, los invito ahora bueno, le cedo la palabra a Lorena Alfonso, quien va a introducir el conversatorio entre Luis Felipe Noé y Rafael Cipollini. Gracias a todos. Gracias, Ceci, y a todos los que nos acompañan. Entonces, Recontrapoder, ¿una novela o un manifiesto? Escrito en el año 1974, es el libro menos conocido de Yuyo Noé. Si bien ya todos leímos La antiestética y Noé escritos, estos libros que nos permiten entender un poco cómo es el modo de hacer y practicar la actividad artística a través de una programática del caos, Recontrapoder fue apenas leído en sus momentos. Rafael Cipollini, a quien tenemos presente aquí, titula su prólogo Recontrapoder antes, después y mientras tanto. Entonces, ¿por qué es importante leer Recontrapoder hoy y por qué fue importante leerlos a mediados de los 70s? Su título completo es Códice, Rompecabezas, Recontrapoder en Cajón Desastre. Y la primera edición del año 1974 se aclaraba: Códice, una reunión de textos sagrados; rompecabezas, porque son humanos; sobre Recontrapoder, el hombre que trata de dominar las cosas y los mecanismos de la creación hasta sentirse un dios hacedor de la tierra; en Cajón Desastre, en un mundo pleno de contradicciones y datos variados. Esta novela, fantástica, surrealista, erótica, por qué no decirlo, bien podría ser pintura con palabras, dice Rafael Cipollini. La primera edición tuvo epílogos o comentarios finales al margen de Recontrapoder en sí mismo. Y luego fue publicada en forma de historietas junto al dibujante Nahuel Rando en el año 2003. Se llamó Las aventuras de Recontrapoder y tuvo la particularidad de que se agregó un final. Esta viñeta final hoy la podemos encontrar en la nueva edición que hoy presentamos junto a la Fundación Noé. Y nos preguntamos, ¿por qué se hizo necesario agregar ese otro final? Estas preguntas y otros temas serán motivo de la charla entre Luis Felipe Noé y Rafael Cipollini, a quienes damos la palabra. Vos sabés, Yuyo, que creo que lo que más me gustó, lo que más me atrajo de Recontrapoder cuando lo leí por primera vez, digo por primera vez porque no solamente tuve varias lecturas de este libro, sino de lo que es como la constelación Recontrapoder, que es a la que sumo la historieta que hiciste con Nahuel Rando, y también en terapia, porque yo creo que forman un tríptico, si querés, involuntario, los tres. Pero lo primero, cuando leí Recontrapoder, que fue muy extemporáneamente, porque cuando se publicó yo tenía 7 años, lo leí a los 19, allá por el 86, y lo que me fascinó del libro, o sea, que yo te lo comenté una vez, me acuerdo que fuimos a almorzar, es que nunca había visto, en pocos libros, no importa si son escritos por un pintor o quien sea, tienen un ajuste de cuentas tan grandes
en la escritura mientras que va transcurriendo consigo mismo. Veo como una guerra contra vos mismo en este libro, ¿no? O sea, en ese momento, una suerte de combate. Viste que muchas veces en estrategia se aconseja a que el primer enemigo es uno mismo para conocer las propias debilidades y ser más fuerte frente al adversario. Y este para mí es ese momento de una guerra sin cuartel, ¿no? Con vos. Bueno, yo quisiera explicar la génesis de ese libro. Yo antes había hecho justamente una terapia. En el año 70 comencé, el 71 sobre todo, y en el 72, 73 a veces visitaba al profesional, que era el doctor Gilberto Simoes, y cuando, durante el 71, sobre todo cuando yo iba, él tenía papelitos en el escritorio, yo agarraba una lapicera y dibujaba. Esto para mí fue una experiencia interesante porque yo hablaba de mi problema. Podría decir, en síntesis, cuál era, pero lo diré enseguida. Mientras yo hablaba, a su vez yo dibujaba. Y no dibujaba ilustrando lo que yo decía en palabras, sino totalmente otra cosa. A mí esto me parece interesante porque es como poder pensar en dos sistemas simultáneamente, en el sistema del dibujo y en el sistema de las palabras. Bueno, la cuestión es que esos dibujos, que muchas veces él se los quedaba y anotaba fecha y demás, y después me los devolvió. Algunos yo los llevaba y los seguía dibujando en casa porque tenía una obsesión ya, me despertó el dibujar, porque yo en ese momento no estaba ni dibujando ni pintando, y ese fue justamente el motivo mayor de mi crisis. Porque había llegado con mi tema, que siempre digo es el caos, había llegado a hacer instalaciones muy complejas y que era difícil guardar, transportar y demás, y entonces cuando yo volví a Estados Unidos las liquidé, en ese sentido las eliminé y me quedé en un espacio que además estaba llenado por la acción política, porque hay que tener en cuenta que en los años 70, yo volví en el 68 de Estados Unidos, y entonces tuve esa crisis, pero los dibujos me volvieron a la acción artística, en cierto modo. Y de repente esa acción artística, yo sentí como parte de esa acción artística que esos personajes que me salían, o otros que yo hiciera en casa, pero con esas características, eran como personajes que pedían hablar, pedían decir cosas. Eran como una cosa, un misterio dentro de lo mío. Entonces, se me ocurrió hacer esta novela, que es la única que he escrito y es la única que voy a escribir en mi vida, que ya me falta poco para que sea la última de Psicofonía Categórica, porque voy a cumplir 88 años. Pero cuando lo escribí, que habrá sido en el 73, porque lo publiqué en el 74, en el 73. En el 73 yo tenía 40 años. Bueno, y está cargado de cosas que tienen que ver conmigo y otras no. Otras no, porque, por ejemplo, Recontrapoder, ¿por qué se llama Recontrapoder? Recontrapoder es porque puede algo, un tipo que es muy tímido
y que por eso sale lo del hijo de la pavota, porque lo trataban de boludo, de tímido y demás. Y cómo se va construyendo a sí mismo y de repente tiene un periodo más de gran despelote interno, entonces ahí se convierte en recontrapoder, en rompecabezas, y de repente empieza a armarse a sí mismo, y entonces se convierte en recontrapoder, y todo es como una ceremonia secreta. Y así aparecen personajes que son los consejeros y demás, como Paradoja Capicúa. Y Paradoja Capicúa, ¿qué es? Es la razón, el pensamiento. Entonces, y ahí lo dibujo como los dibujos, como los espejos que yo hacía en un momento, que eran espejos plano cóncavos, con la cabeza para arriba y la cabeza para abajo, porque la otra parte queda eliminada por ser plano cóncavo, o todo piernas. Entonces, y eso es un poco como yo lo simbolizaba al razonamiento, que separa cosas, la ve de los dos lados, pero nunca lo tiene en la totalidad. Entonces, ese es como, por ejemplo, un personaje. Y así van apareciendo otros personajes. Los dibujos que tiene este libro no son ilustraciones, son definiciones de los personajes. Bueno, y ese va el tipo en esa época teniendo un burguesito que de repente va tomando conciencia de las luchas populares, de lo que está pasando y demás, y entonces va asimilándose a eso. Bueno, la cuestión es que la novela la terminé antes que vino el golpe de Estado, y yo no sabía cómo terminarla. Entonces le hice varios finales, pero el final, en una serie de finales que termina la última frase, Adrián Nevares, que al final se dice el nombre de la persona, porque el nombre de Adrián Nevares no está nunca nada, pero es en realidad el personaje que es recontrapoder, el hijo de la pavota, todas las transformaciones. Es Adrián Nevares. Bueno, pero recién al final está dicho quién es. Adrián Nevares tomó los papeles del libro de su vida que estaba escribiendo y se dio cuenta que no tenía más nada que agregar, pero que no estaba concluido. Es que ese fue, no sabía, yo sabía que algo estaba por acontecer. Cuando en el 2003 hacemos la novela, hacemos plural, en versión historieta, porque me apoyé de un dibujante que hace historietas también, Nahuel Rando. Entonces hizo una versión de historieta que se llama Las aventuras de Recontrapoder. Entonces, el último cuadro hay en el Café Tortoni, con un dibujo bien distinto del resto, es más de él que mío este dibujo, porque este libro está alternando los dibujos míos y los de él, pero este es más de él. En el Café Tortoni de Buenos Aires, 17 de junio del 2002, un amigo le pregunta al otro, ¿y qué fue de la vida de Adrián Nevares? ¿No sabías? Desapareció durante la dictadura. Fue un tipo que nunca supo lo que es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Donde desapareció Adrián Nevares. Bueno, así lo pude cerrar, porque así me di cuenta qué es lo que le pasó a este tipo. Pero lo importante no es eso.
Lo importante es todo lo fantástico interno que a él le ocurre, que es el recontrapoder en sí mismo. Vos fíjate que desde el título ya marca una clave de lectura, ¿no? Porque va sumando, es un códice, rompecabezas, de recontrapoder en cajón desastre. Ya te da un montón de claves, o sea, ya al lector le da, porque uno, lo primero que le llama la atención es el título, que sea recontrapoder. Uno cuando ve el título no sabía que hay un personaje que es recontrapoder, pero está el códice, que es como ese libro sagrado, después el rompecabezas, algo que se desarma, pero parece que sigue desarmado también el cajón desastre, que se caracteriza, es la imagen precisamente del desorden. Además, digamos, la palabra ¿no? desastre está todo junto. Sí, desastre, exacto, porque el cajón desastre del desastre. Ahora, yo lo que más, como decía, el impacto mayor vino también, después lo fui entendiendo, en que es el ajuste de cuentas, porque hay, desde la Divina Comedia en adelante, autores que ajustan cuentas, como dije, consigo mismo. El mismo Dante diciendo que están a mitad de la vida y demás. Y es también el diario de una crisis, el diario inconsciente, si querés, de una crisis de un hombre de 40 años que venía de dar muchas batallas, porque si uno puede enumerarlas, se enumera rápido. Primero, una batalla crítica, que es después lo que va a salir en Antiestética, ¿no? Que es, y donde empezás incluso a dar las primeras pistas sobre lo que es tu acercamiento al caos y tu interés por el caos. Pero está tu trabajo, digamos, de escritor, digamos, periodista en ese momento. Después tus dos viajes, bueno, además de la otra figuración, que es también la batalla grupal, digamos, de alguna manera, que tenés en Buenos Aires, vienen los dos viajes a Estados Unidos. Primero a Europa, a Francia, y después tus dos viajes a Estados Unidos. O sea que cuando estás escribiendo Recontrapoder, vos ya venías con un historial atrás, digamos, ¿no? Sí. Es un balance, hay un lugar, y yo lo que noto también es cómo hacer ese balance, una invitación a cómo hacer ese balance, pero a partir de las propias reglas que vos te estabas eligiendo para pensarte, digamos, ¿no? Porque también había una situación de, vos cuando haces terapia y ves esa duplicidad, la escritura por un lado y por el otro lado los dibujos, por un lado hay una tensión, por otro lado están diciendo lo mismo. Son como los dos lados del espejo, parecería. A mí ya el comienzo, la escritura, las primeras frases, los días mintiéndose a sí mismos, ¿no? Ya también tienen un juego de espejos. Y además que no hay que olvidarse de algo que lo nombró Lorena antes y lo nombraste vos después, que unos meses después, porque el libro se publica a fines de 1974, y vos ya venías de alguna manera cocinando a fuego lento tu regreso público a la pintura, después de haberla, digamos, haber hecho un paréntesis de muchos años, ¿no? Claro, el libro lo publico en el 74 y en el 75 hago la exposición de pintura Sí. de regreso. Donde también retomas el tema de los mitos. La naturaleza y los mitos, y uno de los cuadros de la naturaleza y los mitos tiene esta figura, Sí. En el medio del paisaje y demás. Y esta figura es justamente la de la ceremonia de poder ser recontrapoder. Uh-huh. Entonces, voy a leer un pedacito. Dice: recontrapoder se vistió de ceremonia y se puso una serpiente en el cuello. La tierra se vistió de mujer. Él se siguió vistiendo. Tomó la tierra por la cintura y se la colocó en la cabeza, de tal modo que respiró dentro de sus vísceras y miró por sus ojos. Recontrapoder entonces pensó: lo importante es lo que a uno se le sube a la cabeza.
y se atrevió entonces a ofrecer su imagen ante el mundo, amante senil de la tierra. Bueno, así con esto. Porque es además un personaje que está en constante, el tal Adrián Nevares, que yo ahora en off te preguntaba de dónde había salido el nombre. Es un personaje que cambia constantemente y no se sabe, lo que tiene para mí más atractivo es que no se sabe si son arquetipos, no se sabe si son, o sea, son máscaras, si son disfraces, en esas constantes transformaciones que va teniendo, como vos dijiste, desde el hijo de la pavota hasta Recontrapodemos se llamaba, ¿no? La última de las transformaciones. Sí, claro, porque claro, es cuando él se quiere fundir al pueblo. Sí. Entonces ya no es recontrapoder él, sino recontrapodemos ya con los demás. Sí. En la acción, él ya no le interesa tanto ser sí mismo, sino ser con los otros, ser con la sociedad a la que pertenece. Es que había en ese momento, todo el periodo siempre estuvo, pero sobre todo yo pienso a partir de tu serie Federal y demás, esa situación entre el caos interno y el caos interno como productor de pintura, como productor de obra, también entra en relación con lo que sucedía en el país en ese momento y con la historia argentina. Ese mismo sistema empieza a funcionar en un sistema más macro, digamos, no solamente tan personal, ¿no? Por eso digo que se van entremezclando en ese rompecabezas, ni más ni menos que todos tus mambos de momento, todos, de un hombre de 40 años que viene desarrollando una tarea creativa, también con lo que estaba sucediendo, diría, no solamente en Argentina, sino en la región y en el mundo, digamos, ¿no? Que también eran, estamos hablando de mediados de la década de 70, que era un periodo de la historia global, nada tranquilo, ¿no? Ahora, vos también venías, por eso te digo, de un parate en la pintura, que me imagino que también para vos era, no sé si la palabra es en este caso catártico, pero una manera de interrogarte a vos muy fuerte. Lo que pasa es que yo había llegado a instalaciones muy difíciles de guardar, Sí. trasladar, vender, etcétera, etcétera. O sea, de darle destino. El único destino que era, al no poder guardarse, era tirarlas. Era hacer para deshacer. Entonces ahí me entró una crisis de parar. Yo había abandonado el plano, pero ideas tenía patadas, pero el problema no era que me carecía de ideas, sino que lo que me interesaba hacer en ese momento, de esa manera, porque la pintura, el tema del caos me había llevado de la pintura a las instalaciones. Entonces, eso era lo que había entrado en crisis. Después, yo dejé de hacer eso en el año 66. Uh-huh. En el año 75 vuelvo a mi exposición de pintura. Pero recién en el año 94 vuelvo a hacer una instalación, porque tuve nostalgia de la instalación. Y después he hecho otras, pero ya trato de guardarlas. Y en el año 17 de este siglo hice una exposición en el Museo de Bellas Artes con una especial instalación muy compleja que creo que es la más lograda, pero también me interesa que esa quede ahí, que ya quede. Ya no quiero tirar instalaciones, bueno, pero por ahora están todas desarmadas. Bueno, y las que están, las que están eliminadas están. De esa época solamente me queda una que había conservado acá en Buenos Aires y que no había llevado a Estados Unidos. Otras las había hecho en Estados Unidos, de las de ese. Pero ahora quiero agregar otra cosa. Una de las cosas que me interesó mucho es lo que has escrito sobre el libro, y lo has escrito a partir
de una actitud tuya que a mí me desconcertó al principio. Cuando publicaste este libro, Sí. Manifiestos argentinos, sí. Manifiestos artísticos argentinos, políticas de lo visual, se llama 1900-2000. Sí. Bueno, y incluís un capítulo de recontrapoder. Mucha gente se desconcertó porque en realidad no tenía la voluntad de ser un manifiesto. El primero en que se desconcertó de verlo incluido fui yo. Ahora, me gustaría explicar por qué lo has visto como un manifiesto, que me lo expliques, pero hay algo que quiero agregar, solamente, muy simple, y que es manifiestamente mío. Sí. Es manifiestamente mi yo secreto. Ahora, si eso es el motor de ser, pero no es el manifiesto en el sentido de tomo esta posición, porque esta posición artística, porque creo en esto y esto de la pintura, pirulín, pirulero. No, estoy yo, aun cuando hay una cantidad de cosas en este libro que no soy yo. Por ejemplo, nunca yo fui de familia y propiedad, ¿cómo se llama esa? Sí. Ni nunca estuve en colegio de curas, ni nada de eso. Pero yo, para pintar el personaje más en todas sus crisis de origen burguesito, lo puse con esa característica. Es decir, aclaro, soy yo y no soy yo ese personaje. Pero Porque un lo que es manifiesto. manifiestamente mío es la manera de vivir sus propias torpezas, y al mismo tiempo es como un inventario de vida. Yo te voy a decir algo que en particular. Casi todas las anécdotas que están contadas ahí, por no decir todas, son reales. No hay imaginación. Son algunas muy ridículas, muy absurdas. Pero yo he sido periodista en una época, trabajé y algunas cosas me ha tocado verlas, otras cosas me las han contado, y todo es mostrar que el mundo en torno es tan fantástico como lo que podemos imaginar. Vos sabés que cuando estaba armando manifiestos, cuando estaba viendo porque hice una tabla, primero de aquellos manifiestos que me parecía que no podían faltar por su relevancia histórica, y después otros que me interesaban particularmente a mí. Y una de las primeras cosas que me propuse es discutir la misma figura del manifiesto, que no sea simplemente una proclama ni el antecesor del statement, ¿viste? Explícate. Porque básicamente el manifiesto empieza a usarse políticamente en el siglo XIX y en las artes con las vanguardias, ¿no? Con una voz plural y decir nosotros venimos a... y una declaración de intenciones o una declaración de logros en algunos casos inaugurando algo, en otros casos cancelándolo. Pero a mí me interesaron, en un momento te cuento cómo fue específicamente, en una época que iba yo a la biblioteca a buscar material, porque iba a todas las bibliotecas, también a Bellas Artes, a todas las bibliotecas de arte, a buscar papeles y a leer, y encontrar textos que me fueran significativos de aquellos que el artista continuara por escrito su propia obra, digamos, que es una dimensión hace pensar a sí mismo. Primero lo que me encantó encontrar en la biblioteca del Museo de Arte Moderno, que en esa época estaba en el San Martín, ahí en el Teatro San Martín, es manuscritos tuyos, de cuando hiciste aquella muestra
creo que por el 65, creo que estaba, no sé si ya Parpagnoli, que era esa muestra Noé y amigos. Entonces ya me gustó la caligrafía, porque yo me daba cuenta que en vos, que en Greco, después por ejemplo en Ferrari más desde otra manera, había un valor estético en esa caligrafía que era potente, o sea, uno se quedaba viendo la caligrafía con un valor plástico, ¿entendés? Y vos no, era la manera en que vos escribías, de la manera, para mí hay mucha cercanía entre tu caligrafía y tu dibujo. Es como hay un lugar que es el mismo rasgo, el mismo, ¿cómo te puedo decir? La misma impronta está, hay una carga muy fuerte. Y entonces, por un lado decía, me encantaba esa idea de contrapoder, de recontrapoder que venimos de las que vengo hablando, que es este artista pensándose a sí mismo, aunque sea por un alter ego mutante, porque este Adrián Nevares es un alter ego mutante. Entonces digo, va mutando, va tomando formas y va contagiando, perdón por la metáfora en estos tiempos, a todos los que están alrededor, ¿no? Aparecen otros, como vos decías, Capicú, aparecen una serie de personajes muy particulares. Y me parecía que ese repensarse a sí mismo tenía que ser entendido también como porque además no era un papel privado, era una novela pública escrita por un artista. Uno de tu maestro Butler, que publicó una novela que se llamaba Francisco, y vos lo lees y es una fantasía, mientras que vos pensar tu propio sistema, aunque sea indirectamente, esa adscripción al caos, era una exposición, es decir, exponer tu sistema con una escritura que no era específicamente la escritura de los manifiestos más escolares, de la escolaridad del manifiesto. Vos sabés que en esa misma época había comprado, estoy hablando cuando empecé, que fue fines de los 90, la colección entera de la revista Artiempo, que hacía Osiris Quiérico. Y tenía una foto tuya adorable, en la que estás sentado frente a dos de tus espejos, y es como un autorretrato con espejo, ¿no? Entonces estás vos, no sé si es una nota de Reinaldo Mariani, mira, uno de los habituales. ¿De quién era esa nota? Reportaje, es un reportaje. Es que me hizo un escritor, pero que en este momento, a la edad que tengo, se me confunden a veces los apellidos. Prefiero no intentar nombrarlo, pero lamento no poder nombrarlo, pero fue un reportaje que me hizo. Que eso debe haber sido 68, 69. Eso yo te digo con precisión. Fue cuando yo volví, Mirá. 78. 78. No, si eso fue Osiris Quiérico, que a fines de los 60. No, 68. 68. 68, claro, 68. 68. Mirá, fíjate qué curiosidad que vos, después de volver, dejás la pintura y lo que haces son espejos. O sea que también es espejos que en esa foto te estás reflejando, te da la mirada que no está después tan lejos de esto que estás. No, es que es esto que yo cuando hablo, yo recién lo dije, cuando hablo de paradoja capicúa, es esto, la cabeza unida por la cabeza que se puede ser y los pies unidos por los pies. Y es que son los espejos plano-cóncavos, no te hacen ni gordo ni flaco, sino que la imagen de aquí, que es real, aquí aparece invertida en la curva. Y si está así, cabeza unida por el cuello con la cabeza invertida. Ahora, y si está así, son todas piernas. Ahora, yo veía, lo primero que lo veo, si bien, por supuesto, el espejo va a reflejar al espectador, a quien vaya a ver, a quien se acerque, lo primero que lo vi es como autorretrato, porque eras vos el reflejado. Entonces decía, ahí como y autorreflejado en un espejo que ya venía con un efecto, como estamos diciendo, que devolvía otra imagen.
Pero volviendo a lo del manifiesto, a mí me interesaba particularmente esta situación de un artista pensándose a sí mismo en un lenguaje que también es artístico, ¿no? O sea, pensándote en un... Porque ahí también está el tema de las tradiciones. A mí me había interesado muchísimo hace muchos años leer un artículo de Morton Feldman, que es un compositor norteamericano amigo de John Cage, para decirlo así, que decía que su máxima aspiración estética era Matt Rothko. O sea, y era un compositor interesado en Matt Rothko. Y yo una de las cosas que veo es que también a veces en tu sistema el caos, o llamarlo el impulso creativo, como quieras, se manifiestan, vos lo estabas diciendo, por un lado por el dibujo y por otro sistema por la escritura, ¿no? Sí. Iba por un lado y por el otro. Pero en definitiva, en algún momento, esos dos polos, esas dos dimensiones, pertenecen a un mismo punto que sos vos. Sí. ¿No? Bueno, en eso que dijiste vos de Feldman, el propio John Cage tiene un libro que se llama Visual Art. Sí, es verdad. Y él tiene otra cosa sobre colores. Sí. Yo creo que la gran revolución que se fue produciendo en el proceso del siglo XIX y sobre todo se plasmó en el XX, es la separación de la pintura, el de estar tan atada a la literatura, sí, a ser como ilustración de la literatura y ir aprendiendo de otra prima hermana, o sea, de otra arte, que es la música, que es al referirse a sus propios códigos. Los códigos de la música son muy distintos a los códigos de la pintura, pero son sus propios códigos, y como son los códigos de la palabra hablada. Entonces son distintos códigos. Y la pintura prefirió para su propia independencia, de repente, mirar la experiencia de la música. De ahí a que muchas veces cuando uno habla de pintura o de música, uno va utilizando términos que son cambiados, vasos comunicantes. Sí, claro. Uno puede hablar del ritmo de esta pintura, por ejemplo. Claro, porque entonces ahí el color uno lo ve en su propia musicalidad, o sea, en su propio sonido, en su propia reverberación, o cosas así, por ejemplo. O las tensiones, cómo se produce una tensión espacial, la tensión espacial que es de repente el equivalente al silencio. Bueno. Pero vos fuiste siempre de mezclar, para decirlo así, a ver, de la manera más, voy a tratar de ser más claro posible. Vos pensás que eras un pintor que al mismo tiempo escribía, eras periodista. Y después, una de tus grandes apuestas, que fue, sí, que puede tener el valor de manifiesto, es otra figuración, donde se trata de alguna manera, no sé si de superar, porque no sé si es dialéctico, pero de alguna manera de hacer converger, o de un maridaje, o como quieras, o una fricción, entre aquello que era figurativo y no era figurativo. Claro. Lo que después se va a llevar desde otra, nominalmente a nueva figuración. Pero era otra figuración. En el comienzo de los años 60 había una polémica sobre arte abstracto y arte figurativo, pero hasta un odio. Había los pintores figurativos y los pintores abstractos a veces se encontraban y se agarraban a trompadas. Era como, bueno, eso no me parecía tan ridículo que justamente me entendí con un grupo de amigos para superar eso. Y ahí sí nació la... Pero por eso digo, son dos, ahí estás trabajando también, si querés, si bien el valor está en la imagen,
estás trabajando con dos sistemas que hasta el momento parecían irreconciliables, me lo estás diciendo hasta el box. Entonces, digo, también hay para mí, por eso decía, hablé en algún momento, es casi también una cita al libro, ¿no? A la palabra pintada, pero que hay algo que está en tu escritura manuscrita y tu escritura, que también está para mí, son los dos formas de ir entendiendo, si querés, o acercándose a lo mismo, ¿no? Yo lo veo, creo que no están tan lejanos desde mi lugar de espectador, recontrapoder de tus búsquedas pictóricas en ese momento, ni tus instalaciones. Creo que las preocupaciones o los estímulos, llamarlo estímulos, no están tan lejanos. Bueno. Creo que está, ¿no? ¿Te parece que estamos? Bueno, gracias por la atención. Celebramos, busquen Recontrapoder, búsquenlo, que es la piedra fundamental, como dije, de esa constelación. Esto corre por mi cuenta, pero que es también en terapia, el libro de En Terapia, ahí. Que es el libro de terapia, y por supuesto la historieta que hizo Yuyo con Nahuel Rando, que es, las tres para mí son una constelación, pero la piedra de base sigue siendo Recontrapoder, en esta versión que de alguna manera fagocita a las otras también, ¿no? Porque tiene, como decía Yuyo, los finales complementarios. Bueno, gracias por la atención. Yo agradezco mucho a Rafael, que es de las muy pocas personas que pudo comprender este libro. Espero que haya algunos más. Gracias. Sí, perdón, que a mí me espanta cuando el Yuyo me dijo eso, que fue en un almuerzo, perdón con esta coda, en un almuerzo me dice: vos fuiste de los pocos que leíste este libro. Y yo quedé realmente espantado, digo, pero no puede ser que un libro así no haya tenido difusión. Bueno, acá está, ahora no hay excusas. Gracias.